Hola, el día de hoy voy a hacer un video un poco distinto porque me lo pidieron demasiados patrons, demasiados miembros de comunidad del canal, muchos suscriptores me escribieron por mail como también directamente por Instagram y me pidieron que hiciera un poco un análisis de la derrota histórica, bueno, humillante y cultural de la derecha chilena y qué un poco es lo que se puede analizar de estos, cuál es el análisis de la situación actual porque... Digamos que esta página de YouTube fue como la más cercana dentro de los medios alternativos a, podríamos decir, acercarse al resultado real, porque yo mencioné que era probable y era posible que dieran una humillación en en el resultado del plebiscito y me criticaron mucho de distintas tendencias ideológicas y distintos canales por llamarme derrotista y que no estaba viendo la realidad, cosa que parece que no fue así. Y que yo consideraba, y lo mencioné en su momento, que si a la gente les hacían con burbujas ideológicas la idea de que iban a ganar en el rechazo y no lo acostumbraban desde antes a la posibilidad de que pudiera haber una derrota humillante, iba a generar un nivel de depresión, de quiebre interno por disonancia cognitiva, que iba a generar una quiebre súper fuerte para todo lo que son los movimientos ideológicos alternativos, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces vamos a analizar un poco esta derrota cultural. Vamos a analizar también los discursos actuales porque veo que nuevamente hay gente que está empezando a hacer nuevas burbujas ideológicas diciendo cosas que no son verdad, pero es para levantar el ánimo de manera temporal con otras mentiras, como fue una mentira que podía ganar el rechazo, como se mencionó en este canal. Y vamos a ver que no es solo cosas negativas, sino que hay una esperanza en el mediano y largo plazo para aquellos que siguen el camino del libertarismo y la libertad. Para aquellos que siguen otras tendencias ideológicas, no mucho, pero para aquellos que siguen el libertarismo sí hay esperanza y que no todo es negativo. Y que hay que ver la realidad no solo de manera ni positiva ni negativa, sino de manera realista, que es lo que intentamos hacer en este canal. Que yo puedo tener mi ideología y mi pensamiento que algunos considerarán o muy radical o muy utópico, pero... Y como yo siempre lo he mencionado, hay que ser realista en la práctica con la forma en que se hace algo, pero hay que ser incluso utópico en los ideales que uno persigue. Pero vamos a analizar eso con mucho detalle a continuación. Pero antes quisiera agradecerle al suscriptor Héctor Bimer, que se convirtió en el suscriptor más reciente, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Héctor, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo Héctor, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. Ahora vamos a ver un poco el detalle ya que tenemos el resultado final con el conteo de 99,84% de todos los votos del plebiscito por el cambio de constitución. Y quiero también aprovechar de desmentir nuevas narrativas que se están intentando instalar por medios alternativos que nuevamente siento que los van a llevar para una burbuja ideológica que no se ajusta a la realidad y que no logra solucionar los problemas, porque realmente lo que ha sido este plebiscito es la derrota de la derecha cultural y políticamente, particularmente también la derrota del nacionalismo, del patriotismo, como lo llaman algunos, y del conservadurismo, que fueron quienes lideraron la campaña del rechazo, porque seamos sinceros, los libertarios no lideraron mucho este proceso y muchos de los que se hacen llamar libertarios suenan igual como podría sonar un conservador tradicional, nada más que les gusta un poco más el mercado. Entonces esos son prácticamente inexistentes en ese sentido y como ellos tomaron el proceso y lo lideraron y muchos hablan de que no, este gran levantamiento patriota, se ve que eso fue un fracaso. Y vamos a ver un poco los datos reales porque nuevamente se están construyendo narrativas que no son acordes a la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos están tratando de decir que este 21,73% sería una nueva derecha. Y eso tampoco es cierto. Y vamos a ver por qué. Y quiero que veamos esto, no para deprimirlos porque sí, sino para que se vea la verdadera realidad. Y de esa manera se puede empezar a hacer los cambios y las construcciones necesarias para poder hacer transformaciones que sí puedan generar cambios en pos de la libertad y del libertarismo. Entonces veamos un poco estos datos para que los analicemos y nos veamos un poco... ¿qué es lo que realmente ocurrió en la realidad? Y quiero comenzar mostrando los datos que ocurrieron, el análisis que están haciendo algunos y por qué les voy a mostrar que en realidad no es cierto y cuál creo que es el camino que hay que seguir para el libertarismo. Primero, los resultados que hay. El apruebo ganó con 78,27%, generando casi 6 millones de votos. El rechazo con un 21,73% perdió, generando 1.633.000 votos aproximadamente. En esa papeleta hubo... 13.688 votos en blanco, 27.953 nulos. Y para la segunda papeleta, con respecto a la constitución del órgano constituyente, ganó la convención constitucional con un 78,99%, con unos cerca de 5.645.000 votos.
y la convención mixta perdió con 1.500.000 votos aproximadamente. Y lo que quiero que tomemos muy en cuenta en es que están los blancos y los nulos. Y como se puede ver aquí, los nulos son 283.256 votos. ¿Por qué quiero que nos fijemos mucho en los nulos? Por un tema muy simple. Que actualmente, en distintos medios alternativos, he visto tanto de sectores libertarios como nacionalistas, etcétera, han postulado ciertas teorías que creo que son un error garrafal. Primero, muchos están empezando a hablar de fraude, y esto es caer nuevamente en este pensamiento que es tan dañino que en vez de darse cuenta de los errores que comete uno en el sector, por ejemplo, que eso lo hace la derecha todo el rato, en vez de cambiar y hacer transformaciones constantes como lo hace la izquierda, una transformación permanente que va evolucionando y de esa manera se adapta, la derecha no hace eso, simplemente culpa que, fraude, fue culpa de la izquierda y no cambia. Y como no cambia, lo hacen mierda. Esa es la manera más fácil de decirlo. Y la otra posición que están diciendo es que no, en realidad esto es una victoria, que en realidad no sé cómo pueden decir eso cuando es una derrota humillante, y que en realidad esto es una victoria porque ese 21,73% sería parte todo de una nueva derecha. Y es mentira también. Y vamos a ver por qué. Hay que tomar en cuenta que el rechazo estaba conformado por distintos grupos. Por un lado tienes aquellos que seguían a José Antonio Kast, que vamos a ver cuánto representan de ese total, que es una nueva derecha entre comillas, pero que es una versión más nueva de una derecha tradicional. Eso es. Después tienes un grupo que eran todos estos sectores de los medios alternativos, los sectores nacionalistas, patriotas, conservadores y libertarios que se hacen llamar así, pero que son parte de esos grupos. Y también tenías a los grupos de la derecha tradicional que se sumaron al rechazo con el rechazar para reformar. En esto tienes casi toda la UDI y gran parte de Renovación Nacional. La figura más conocida es Chalper. Ahora, ¿por qué estos datos son importantes? Porque quiero que veamos cuántos de estos son realmente los derecha alternativa y cuántos son los otros medios de derecha tradicional. Y la mejor manera, gracias a una campaña que hicieron gran parte de estos medios alternativos de derecha, fue que ellos llamaron a votar nulo en la segunda papeleta. Y por lo tanto, me parece interesante que se pueda determinar realmente cuántos son los seguidores de eso al ver justamente cuántos son los votos realmente nulos. Entonces tomen en cuenta que el porcentaje de rechazo no es esa gente. El rechazo era una cosa más amplia que tenía una mezcla de cosas. Esos medios alternativos nacionalistas, patriotas, conservadores, etcétera, que iban por el nulo, son equivalentes, si somos generosos, asumiendo que es totalmente todos estos votos, a todos los nulos de la segunda papeleta, asumiendo que todos son por eso. Entonces, si eso fuera así, si sacamos cuánto es el porcentaje del electorado de eso, eso significaría que en realidad no es que sea un 21,73% esa nueva derecha alternativa más dura, no, mentiras. Ahí también tenías a los de rechazar para reformar, que diría que era la mayoría, y toda esta derecha tradicional que votó ahí por el rechazo también por miedo. Si sacas solo con los nulos y asumes que cada nulo no es por error como había en años anteriores, sino que es simplemente completamente una derecha nueva, eso sería aproximadamente un 3,9%, un 4%, asumiendo que todos esos votos son por eso. Pero en realidad tenemos que tomar en cuenta que en todas las elecciones anteriores también hay un cierto número de nulos, que van variando entre los 50.000 y los 60.000 votos que van para nulo. Entonces tenemos que descontar eso para sacar los nulos que son tradicionalmente. Entonces descontemos unos 50.000. Y si contamos 50.000 votos, en realidad lo que son todos los medios alternativos que fueron por el nulo, todos entre la Fundación Nuevamente, mezclado también con lo que puede ser RCT, todos esos medios alternativos representan un 3,2% por el descontar esos 50.000 votos que son los nulos de siempre, un 3,2% del electorado. Que eso sería realmente. Y que, bueno, un porcentaje bajo y que sinceramente no creo que valga la pena hablar de eso como algo positivo porque muestra que fracasó este discurso de la unidad. Hablaban tanto de la unidad del sector y yo creo que esto demuestra que no hay unidad de sector porque no hay un sector en sí. Esta elección muestra que la derecha está muerta políticamente, está en una decadencia enorme y todos estos discursos más nacionalistas y conservadores que dirigieron todo esto y particularmente todo con imágenes pinochetistas, muchos lo hicieron así, fue un fracaso y que en realidad los que empujaban mucho eso y tenían muchas visitas hablando del nulo, ahí está el porcentaje real dentro del electorado, que es muy bajo y que tampoco podríamos decir que es un sector porque si tuvieras que ponerlo a todos juntos, que eso es suficiente con suerte para elegir un diputado, jamás se podrían poner de acuerdo en elegir a alguien porque hay demasiadas diferencias. Entonces, ahí hay un problema y hay que ver la realidad que eso es así. ¿Por qué? Porque lo que hay que tomar en cuenta es que
La convención mixta la deben haber votado más de la mitad de aquellos que estaban en el rechazo, y eso fue un impulso solo de la derecha tradicional que iba por el rechazo. Entonces más de la mitad del rechazo es derecha tradicional, que no es una derecha dura, es la gente de Chalper, es la gente de la UDI, esos son los votantes de ese sector. Porque hay gran parte de la mixta que también la deben haber votado personas que votaron por el apruebo. Hay que tomar en cuenta eso. ¿Y por qué hago también esa diferenciación? Porque la gente de Kast, que yo creo que es el otro sector grande, entonces si son como un 3% todos estos medios alternativos, entonces lo restamos a eso, ya digamos que es 22% de la aproximada del rechazo, como un 19% del rechazo simplemente son otras cosas. La mitad de eso es gente de derecha tradicional que votó por el rechazo que había y que también votó mixta. Y la otra mitad, que debe ser como un 10%, asumamos que Kast aumentó su votación con respecto a la última elección, son la gente de Kast. Y el Partido Republicano llamó a votar convención constitucional, disculpen. Entonces, en la práctica vemos eso. Esos son los datos reales. ¿Y por qué para mí es importante ver eso? Porque yo sé que con esto muchos se van a deprimir porque van a empezar, algunos me van a criticar por decir esto de la misma manera que me criticaron cuando dije que podían volarnos la raja, y eso fue lo que ocurrió. Porque esto es más que una burbuja ideológica y mensajes positivos inventados más de la realidad. Y yo pido que lo tomen en cuenta, porque cuántos canales y cuántos medios les dijeron que iba a arrasar el rechazo, no, que iba a ganar, y con una convicción enorme, cuando eso era lo más lejano de la realidad. Y es porque para poder resolver los problemas, primero hay que darse cuenta de cuál es la realidad, y una vez que uno determina un problema, lo reconoce, ahí es cuando recién uno puede empezar a resolver un problema. Si uno no está dispuesto a resolver el problema y culpa ante cualquier cosa que no, es culpa de que hubo fraude, no, es que es culpa de esto otro, y uno no quiere reconocer los problemas que se dan dentro, nunca va a poder resolverlo y siempre va a haber una derrota. También hay que tomar en cuenta que la participación electoral fue más alta que en la última elección. Participó aproximadamente un 51% del electorado y la elección pasada un 49%, una participación electoral relativamente alta en comparación con elecciones pasadas. Entonces, hay que tomarlo en cuenta, una derrota con todas sus letras, y hay que evolucionar. ¿Y qué es la lección que uno puede tomar de esto? Como ha fracasado la derecha a nivel cultural, a nivel ideológico, se nota que a nivel de propaganda no sirvió toda esa propaganda del rechazo, que lo asociaron demasiado al pinochetismo y se vio como algo radical, no sirvió. Y lo otro era la propaganda de rechazar para reformar, que tampoco sirvió. Esto hay que sacar lecciones. Y sinceramente yo creo que en la práctica se viene algo similar a lo de Argentina. Y yo no veo mucho futuro a nivel político ni para las doctrinas que se hacen llamar ni nacionalistas ni patriotas, ni tampoco para las conservadoras. Estos resultados muestran que eso ya en Chile no va a vender más allá de un grupo electoral muy pequeño. A lo que sí le veo futuro, y que por esto voy a citar lo que ocurrió en Nueva Zelanda, es al libertarismo. ¿Por qué? Porque dentro de esto el libertarismo, digamos que es la fuerza menos relevante de los que estaban presentes, porque muchos de los libertarios se subordinaron, o los que se hacen llamar libertarios, a esta estrategia nacionalista, patriota o conservadora. No sirvió, y a veces se convierten en lo mismo. Y eso ya ha ocurrido en otros países y siempre pasa absolutamente lo mismo. En Nueva Zelanda, donde tuvieron un éxito actualmente, en su origen intentaron hacer eso para llegar electoralmente y no consiguieron nada, consiguieron 0,5% del voto electoral. Y en Argentina y en otros países, cuando lo han intentado, no funciona. ¿Qué es lo que sí funcionó y que vemos en la práctica? Primero, que esto es una cosa de procesos, la idea de la transformación permanente, que debería ser un concepto libertario que tiene inspiraciones dentro de estrategias de izquierda, no en el fondo, pero en la estrategia, porque la izquierda es inteligente con su estrategia. Y es que tú tienes que estar en una evolución permanente, en una transformación constante de tu ser, de tu ideología, justamente empujar las distintas maneras de transformación estratégicas constantes para poder llegar allí. ¿Y qué fue lo que hizo el Partido Libertario de Nueva Zelanda, que se llama ACT? Que ellos tenían esa mentalidad más de derecha tradicional, podríamos decir, pero en el 2017 cambiaron de liderazgo y el nuevo líder dijo: vamos a hacer algo distinto, e implementaron lo que se llama un discurso emocional y populista a nivel de formas, con también discursos en distintos lugares locales, empujando rechazo al mundo político, cercanía con la gente, y siendo todos los candidatos personas locales de los lugares donde iban a elegir: granjeros, policía local, profesores, cosas así. Todos personas que no habían estado en la política, pero son completamente nuevas, que generó mucha lealtad en ciertos sectores. Y también, ¿qué fue lo que hicieron? Cambiaron el enfoque. Se pusieron a criticar muy duramente a la derecha y también a la izquierda para sacarle votos a la derecha, porque le quitaron votos a la centro derecha, con eso crecieron mucho, pero también hicieron una diferenciación a nivel moral. Primero,
Críticas constantes al corporativismo, libre mercado como solución a justamente la casta política, y eso funciona con mensaje populista, pero también a nivel moral se tomaron las banderas de la legalización de drogas, que generó mucho apoyo en la juventud, la eutanasia también está asociado a ello, lo que también mucho apoyo porque son cosas que van en aumento y que si uno ve la doctrina libertaria, el mismo Rothbard está a favor de su legalización. Entonces ese parece ser el camino a tomar porque es el camino exitoso a nivel ideológico y político. Criticar a todos los sectores y generar justamente un crecimiento distanciándose de las dos posiciones que están presentes con esos mensajes, que son mensajes que son atractivos si uno es populista en la forma, porque muchos parecen quejarse de es que la izquierda es populista y después uno dice ¿por qué no aprende? Si a ellos les funciona, usa la forma, pero el fondo que sea el de tu doctrina que siempre impulsa, y diferenciándose siempre de la derecha. Porque eso hay que tomarlo en cuenta. Las elecciones anteriores del plebiscito, lo que acaba de darse, muestra que este discurso de la unidad del sector, que la unidad es un fracaso, que es una mentira. No hay unidad en un sector que no existe. El libertarismo tiene que ir por su propio camino y formar su masa crítica. Es imposible lograr resultados electorales si es que no haces esta diferenciación electoral y también si es que no empiezas a hacer la masa crítica de personas que van a seguir ese pensamiento. Tú no puedes generar cambios culturales, y esto lo demuestra, sin que antes hayas tenido presencia en la educación y en los medios, y para eso se hace el cambio cultural. Tú generas ese cambio con esa presencia y eso va a tomar años. Entonces el camino que debería tomar el libertarismo es lo que se dio primero en Argentina hace una década y media más o menos, o incluso 2 décadas. Empezar con presencia simplemente en medios. Y de ahí tú generas una masa crítica suficiente que después de una década o 2 vas avanzando. Y también esto muestra que cuando se muestre esa masa crítica puedes hacer las otras cosas. Muchos aquí hablaban de que son las calles los que hacen el cambio. Y esto muestra que es una verdadera mentira. Son los medios. Porque piensen un poco también en lo que ocurrió con las marchas del apruebo. Cuando los medios la justificaban, la gente lo apoyaba y se justificó y por eso se daba. Pero el momento antes del plebiscito en que todos los políticos, por impulso de los medios, criticaron esa violencia, la policía detuvo a muchos de estos encapuchados y nadie lo criticó y pararon mucho las manifestaciones, bajaron en intensidad. Porque lo que controla la mente de la gente no es lo que ven en la calle necesariamente, es cómo interpretan la realidad. Y esa interpretación de la realidad se da en los medios de comunicación. Y eso es muy importante. Entonces ese es el camino que hay que seguir, y una vez que está esa masa crítica que en Chile no existe y que el libertarismo para hacerla tiene que diferenciarse por completo de la izquierda y la derecha, tomando su propia doctrina y criticando con dureza a ambos sectores, tanto derechas tradicionales como las llamadas nuevas derechas, ahí cuando está esa masa crítica surgen los derivados. Argentina es el mejor ejemplo, al principio solo medios, y cuando la masa crítica se dio, que allá ya hay entre un 10 y un 15% de la población que es libertario, ahí empiezan a darse las marchas, ahí empiezan a darse justamente las posiciones de poder tener partidos políticos, pero sin esa masa crítica y sin ese mensaje diferenciado no hay posible victoria para la libertad. Entonces, por eso yo creo que en el largo plazo o mediano plazo hay un buen futuro para el libertarismo en Chile si se toman esos elementos. Especialmente tomando en consideración la derrota profunda que está teniendo la derecha y que yo creo que va a tener unas repercusiones mucho más fuertes. La derecha chilena está siguiendo el camino que tuvo la derecha argentina en su momento, que es camino a desaparecer, igual que en gran parte el conservadurismo que está y el nacionalismo que se está desplomando aquí en Chile. Es una cosa que se observa. Y la otra lección que hay que tomar en cuenta es que tengan cuidado con los que le dicen todo el rato cosas que a ustedes les van a gustar. Eso que inventan estas burbujas ideológicas. Porque muchos les convencieron y por eso tanto se deprimen de que iba a ganar el rechazo. Y eso no es la realidad. Pero si se hubieran preparado un poco, como lo dijimos en este canal, de que esta era una posibilidad, pero que el camino hacia la victoria no era una elección ahora, sino que es parte de un proceso lento y cultural de aquí a 10, 15 años, habrían visto esto y les habría pasado lo que me pasó a mí, que uno dice, qué lástima, pero bueno, se sigue adelante, porque era parte de las expectativas. Al final, uno, ante una situación negativa o positiva, la toma de manera buena o mala, dependiendo de un tema interno psicológico y del camino que uno sigue. Entonces, si el objetivo nosotros sabemos que va a darse en 15 o 20 años más y que es parte de un proceso gradual, que primero es solo mediático y de uno a uno, persona a persona, ir convenciendo y tomar en cuenta que mucha gente de izquierda no está necesariamente apoyando esas ideologías por un tema ideológico, sino porque es lo que ven en los medios, es fácil poder eventualmente convencer a esa gente con el tiempo, que es lo que en Argentina ha sido tan exitoso. ¿Va a significar eso que va a haber cosas malas en Chile? Claro. ¿Va a haber decadencia? Por supuesto. Pero eso da una guía a futuro. Si no,
lo que probablemente van a decir es que, ah, no, el siguiente lo vamos a ganar, sí. No, si esto fue por fraude, nosotros no tenemos la culpa. Y no van a aprender, y va a haber derrota tras derrota, y va a llegar un punto en que se van a aburrir y se van a alejar del tema. Por eso digo, el futuro está en el libertarismo siempre y cuando tome el camino de lugares exitosos con esta estrategia, como Nueva Zelanda. Y en Argentina, a nivel cultural, que ante la decadencia la gente busca una alternativa, rechazando tanto a la izquierda y la derecha porque los odian a los dos. Ahora yo sé que muchos se van a enojar y van a criticar por este análisis de la misma manera que me criticaron cuando dije que nos podían volar la raja en el plebiscito porque dijeron que eso no era acorde a la realidad y que había algunas encuestas que mostraban que no era así. Pero como lo dije también en esos videos, yo no le creo mucho a esas encuestas, que al final tuve razón, y que hay que ver más la realidad en vez de las burbujas ideológicas. Y que en realidad el porcentaje de gente no es ese 22% del rechazo que sea todo esto una nueva derecha, es mentira. Y si caen de nuevo en ese relato, se van a hallar de nuevo una desagradable sorpresa en el futuro cuando no se ve acorde ese relato construido en una burbuja ideológica con la realidad. Entonces la ideología está bien, se puede empujar, pero tiene que ser de un libertarismo y viendo la realidad para alcanzar ese objetivo. Pero bueno, yo sé que muchos no lo van a tomar en cuenta y van a seguir con lo que es más cómodo, que es culpar a otro, porque es un tema psicológico y es más fácil culpar a otro que aceptar tal vez estas necesidades de cambio. Pero por eso la izquierda usualmente es tan exitosa, porque la izquierda es una transformación permanente, una constante. Y algo que el libertarismo debería aprender es ser una ideología de la transformación permanente y de criticar a todos los sectores políticos para diferenciarse tanto en materia moral como también en materia económica. Que las libertades no son solo a nivel económico, sino también a nivel personal. Y tomar las banderas de la descentralización y la autonomía en todos sus ámbitos. Pero de todas maneras, ustedes pueden recomendarme algún tema, alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.